eh, natural, tienen su orden natural, eh, pero bueno, no, nada está creado para mal. Eso es la cosa básica. ¿Eh? Algunas teorías, sobre todo de la antigüedad, decían que todo el mundo material era malo y la creación, como expresión del mundo natural, por lo tanto era malo. Esto lo dicen algunas doctrinas hinduistas o New Age o cosas por el estilo. Todo lo material es malo, lo bueno es lo espiritual. También es cierto que con el pecado original, el mundo espiritual sobre todo, pero también el material, se vio afectado. Dice el Génesis que por el pecado entró la muerte al mundo. Por Adán y Eva entró la muerte al mundo, porque Dios eh, evidentemente tenía un plan bastante más benigno, inclusive para la naturaleza. ¿Eh? Al venir Jesucristo, restauró el orden espiritual, no así el orden natural, este orden primigenio. Para el restablecimiento del orden natural va a haber que esperar al fin de los tiempos, donde Dios va a recrear todas las cosas volviendo al orden primigenio, esa famosa eh, profecía que dice que el león eh, pasará junto al cordero, estará junto al cordero. Bien, también Cristo no solo restaura lo espiritual, sino que se nos presenta a nosotros, primero como un gran intérprete de la naturaleza, conocimiento, obviamente, y fíjate que las parábolas de Cristo siempre hacen alguna alusión, o generalmente hacen alguna alusión a la naturaleza. Pero no solo se presenta como intérprete Jesucristo, sino también se presenta como dueño de la naturaleza y quien la controla. Uno de los ejemplos es cuando están en la barca junto a los apóstoles, él está durmiendo y los apóstoles están muertos de miedo porque se pensaba que se ahogaban. Había una tormenta terrible, llevaban una barquita, un barquito, ahí un poco más grande que un bote, digamos, y lo querían despertar a Jesús, decían, mirá cómo duerme este, mirá lo que está pasando. Entonces él se despierta a Jesús y dice, pero bueno, no sé por qué se preocupa. Y agarró y le ordenó a los vientos que se detengan. Y los vientos se detuvieron. Entonces decían, ¿quién es este que hasta los vientos lo obedecen? Tienen los apóstoles. Como diciendo, este debe ser, ¿qué es? Algo como Dios, pensaban. No sé si los judíos podrían elaborar ese pensamiento, pero algo raro había, ¿viste? Que tenía tanto poder esta persona. Así que Jesucristo no solo se presenta como intérprete de la naturaleza, sino como dominador de la naturaleza. Bien, y por supuesto lo que dijimos antes, que en la redención, Jesucristo, a través de su sacrificio, restaura, al menos en lo espiritual, el plan original de el Salvador, perdón, de Dios. ¿Cómo es esto? Y la gracia de alguna manera es la anticipación, la gracia que viene a partir de Jesucristo, la gracia santificante, no la gracia habitual que hace o la gracia natural que hace que el sol salga todos los días, que tiene que ver con el orden natural simplemente, sino la gracia santificante, aquella que te hace santo, es una anticipación de la bienaventuranza eterna, anticipación. O sea, una especie de muestra gratis, digamos, de lo que será después. Y esto es a partir de la restauración de Jesucristo. Antes de eso, no, el hombre vivía a oscuras, el hombre tenía una relación de siervo con Dios, en el caso de los judíos, y de, no sé, desapego en caso de los paganos, en general. Bien, ¿qué tiene que ver el hombre y la creación con el medio ambiente y cómo juega todo esto? En principio, el hombre participa de la inteligencia divina, que la metáfora que usa la teología generalmente es la luz. Realmente Santo Tomás de Aquino recalca
recalca mucho, esta es la luz como iluminación de la inteligencia, ¿no? Y esta luz, esta virtud, es superior a todo el universo. O sea, la inteligencia humana es incomparable a cualquier cosa que haya en la creación porque es superior. ¿Por qué? Porque es más semejante a Dios que una piedra, que un planeta, que un sol, que un perrito, que el ecosistema. Arriba de todo eso está la dignidad humana. La Iglesia no ve mal los logros que la ciencia y la técnica puedan llegar a desarrollar, ¿eh? Y son de alguna manera un signo de la grandeza de Dios mismo, que dotó al hombre esa inteligencia para desarrollar el arte y conocer cada vez más, ¿eh? Para su bienestar y fundamentalmente para su bien, ¿eh? Pero esto tiene que estar enmarcado en el respeto hacia las demás criaturas, entendidas no solo en el sentido de animal o vegetal, sino también los seres inanimados, ¿eh? El ser humano, de alguna manera, está como un administrador de estos bienes, más que como un dueño absoluto, ¿eh? No está para destruir, sino para construir, para mejorar, para ordenar, ¿eh? Y por eso tiene que tener en cuenta en su accionar, más allá de los avances técnicos y los avances científicos, es la esencia a cada ser en particular y la conexión con este sistema ordenado que es el universo. Esto lo vemos todos los días, qué sé yo, no sé, a ver, cosas tontas. Meten unos castores en un lugar donde no había y como no tienen depredadores, destruyen todos los árboles. O sea, Dios creó un cierto orden, hay un cierto orden en la naturaleza, que no es un orden espontáneo, como quien se cree, sino que es un orden dado por Dios. El hombre tiene que respetar. Y los bichitos, hasta las hormiguitas y las cucarachas tienen derecho a vivir, bueno, en la medida que no sean un mal para el hombre, digamos, ¿no? Para algo las creó Dios, ¿eh? Tienen su fin, digamos. A veces no lo sabemos, a veces no lo conocemos, después los científicos lo estudian, lo investigan, ¿sí? Y las piedras tienen un fin, y los planetas tienen un fin, y las nebulosas tienen un fin, en el orden de Dios. Todo ese orden nosotros tenemos que primero conocer a través de la ciencia, y después respetar y fomentar, digamos, de alguna manera. O sea, el hombre no puede disponer de las cosas materiales, de la Tierra, del universo, sin reservas y solamente disponerlo a su propia voluntad. Es decir, es lo que hablábamos antes, Dios le dio una especie de concesión sobre las cosas, no le dio el dominio absoluto sobre las cosas. ¿Eh? Bien. Así que bueno, este principio o esta idea es básica para desarrollar cualquier relación o aproximación teórica que podamos llegar a tener con la ecología, el ecologismo, la naturaleza, el naturalismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la doctrina social sobre la crisis ambiental? Estamos en una crisis. Esto es bastante evidente, ¿eh? Y esta crisis se origina en esta percepción absoluta que comentábamos hace unos instantes. Es decir, mi fin es el lucro, mi fin es la riqueza, entonces yo voy a extraer minerales hasta agotar todas las reservas para hacer, qué sé yo, heladeras que duran 2 años, porque a mí me conviene. Entonces el gasto de hierro y de litio y plástico y todo lo que sirve para construir, y los gases, el freón y todos esos gases que usa la heladera, es excesivo, es un derroche, digamos, y que termina siendo un mal. ¿Para qué? Para generar un recambio de electrodomésticos muy veloz, ¿eh?
y que la gente tire cosas que todavía son útiles, digamos. Eso es un abuso, digamos. Es realmente un pecado contra la naturaleza, la extracción. Digo un ejemplo entre los muchos que se pueden dar, ¿no? ¿Por qué? Porque en definitiva, toda actividad debe ser guiada por la moral. Porque la moral no es ni más ni menos que buscar el bien de las personas y de la comunidad. No es una imposición externa que un viejito en un trono eterno agarró y dijo, hoy se me ocurrió que los seres humanos respeten la naturaleza. No, no es una imposición externa, es algo basado en la naturaleza que el ser humano elige como fin de sus acciones. Digamos, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Muy en cuenta. La moral es esto, poner en contexto las cosas para el fin que tienen y que siempre, como Dios hizo la creación buena, termina siendo un bien para la persona. La sobreexplotación puede ser un bien puntual para una generación, para un país, pero un gran mal para toda la humanidad. ¿Eh? Lo vemos todos los días esto, ¿no? Las noticias están inundadas exageradamente de esto y falazmente muchas veces, pero hay una realidad en el trasfondo de todo esto. No, hay una verdad en el trasfondo de todo esto. Por supuesto, atrás de estas ideas están las ideas cientificistas y tecnocráticas, donde la ciencia y la tecnología pasan a ser el único patrón de la verdad, ¿eh? Y niegan básicamente, no porque lo tengan de suyo la ciencia, sino porque los científicos han adoptado esta ideología a partir de la modernidad, que haya toda trascendencia. Entonces lo único que hay es un mundo material y lo que hay es la utilización de las fuerzas naturales para el beneficio de la gente. Esto se llama secularización, así hablándolo en términos generales, implica esto, la negación de que hay un orden sobrenatural y que hay un Dios. O si hay, no sé, no influye, o no importa, o no es tema de la ciencia. Y esto necesariamente, sí o sí, y lo vemos todo el tiempo, conduce al nihilismo, a la necesidad de que el ser humano se autodestruya. A veces empezás a notar cada vez más gente que lo que busca es su propia destrucción. O sea, la proliferación de las adicciones, de los problemas psicológicos, de estos cambios masivos o confusiones masivas de identidad sexual, eso es lo que esconden atrás, es el nihilismo, el deseo del hombre de terminar con su vida. También la doctrina social de la Iglesia no se ha mostrado favorable a lo que denomina ecocentrismo. ¿Qué es esto? Es suponer que la naturaleza es superior al hombre. Y por lo que decíamos al principio, la luz esta que Dios le dio al hombre a través de su inteligencia y su voluntad libre es superior a cualquier criatura del universo. Por lo tanto, yo no puedo, esto lo vengo repitiendo en todas las clases, para que nos quede grabado a cada uno de nosotros, yo no puedo decir que la humanidad es una plaga y que convendría eliminar la humanidad para que se recupere el ecosistema. Es una locura de toda locura, ¿no? Bueno, esas cosas los ecologistas radicales lo postulan, algunos más moderadamente diciendo que hay que liquidar al 90% de la población, esos son los moderados, y otros diciendo no, el ser humano tiene que desaparecer, hay que darle, no sé, 500.000 de años en la naturaleza para que se recupere, y bueno, evolucionará otra cosa inteligente que no es el hombre, y será dueño de la tierra. Eso es la estupidez que piensa esta gente. Bien, o sea, que la doctrina social, en definitiva, lo que dice es un camino intermedio. El hombre es responsable de cuidar la naturaleza, pero no es su vasallo. No es su vasallo, no es su dueño absoluto, es su dominador, digamos, de alguna manera, pero no absoluto de ella. Bien, esto nos trae a cuento la última de los tópicos respecto al medio ambiente, que es la responsabilidad
que tiene el ser humano de cuidar a la naturaleza. ¿Por qué? Porque es una creación de Dios. Yo destruyo la naturaleza, estoy destruyendo lo que Dios creó. Así que hay una suerte de tutela que debe el buen cristiano y las sociedades cristianas y responsables sobre la naturaleza, que es su preservación. Tratando de balancear entre el provecho que necesita el hombre, entre las necesidades que tiene el hombre y las necesidades que tiene el resto de los seres, inclusive los inanimados, que no tienen un alma ni una conciencia, pero bueno, para algo están. Si yo elimino todo el oxígeno de la Tierra, la vida es imposible. No porque el oxígeno en sí mismo tenga un derecho a vivir, porque no es algo vivo, pero es algo que utiliza el resto de la creación para su subsistencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No? Porque a ver si alguno se piensa que, no sé, una piedra es lo mismo que, no sé, que un ser humano. Bien. Bien, esto también no solo es atendiendo al presente, sino también al futuro, porque después nosotros vendrán los que nos continúan y tenemos que dejarle un mundo que sea apto para que ellos vivan. ¿Eh? Y cuidado, y que ellos continúen el legado, si fuera bueno el nuestro, en su propia realidad. ¿Mm? La doctrina social tiene una opinión positiva de la intervención que el ser humano hace en la naturaleza, a través de la ciencia, de la técnica. ¿eh? Considera que en algunos casos puede ser beneficioso, en algunos casos puede ser beneficioso porque a través de la inteligencia el ser humano puede comprender algunos procesos y promoverlos y prosperarlos, por ejemplo, qué sé yo. Desde que el ser humano está en la Tierra, mejoraron las especies de vino, o los perritos, o qué sé yo, los caballos, las razas de caballo. ¿eh? Eh, y otras cosas por el estilo. Eso no es malo y es parte de este dominio que Dios le dio sobre la naturaleza. Lo que es malo es cuando esto es destructivo. ¿eh? Por lo tanto, hace falta una ética de la naturaleza. Y esta ética de la naturaleza empieza, por ejemplo, con el respeto del genoma humano. O sea, yo conozco tanto la naturaleza, conoce el hombre ahora, que podría en potencia, creo que estamos en este momento en la capacidad, de generar seres humanos con características especiales, por ejemplo, que midan 4 metros y que sean menos estúpidos, así lo podemos emplear para cargar cajas de puerto de más de 100 kilos. Sí. Si la técnica está en esa altura, pero si no estamos muy cerca. O sea que hay una ética para la manipulación de la naturaleza. Algunas cosas son beneficiosas, otras cosas no. Por ejemplo, se inventa una prótesis para aquellas personas que le falta un brazo, que con el cerebro vos puedas controlar esta prótesis, que no estamos muy lejos de esa técnica, algunos dicen que algunas cosas se pueden, algunas funciones se pueden hacer así, eso es algo positivo. ¿Por qué? Porque está tratando de subsanar una necesidad de una persona que por accidente, por haber nacido mal, no tiene un brazo. No hay nada de malo en eso, en usar la técnica así. Malo está que te pongan un chip ¿eh? Para que, qué sé yo, no sé, controlar tu pensamiento, o saber lo que estás pensando, no sé. No, la técnica no está todavía a esa altura, pero digo, hay mucha ciencia ficción en esto, pero digo, para hacer una comparación entre dos cosas parecidas cuando una es lícita y cuando otra no. Y esto es básicamente porque hay una realidad que es sacra, sacra del momento que Dios la crea. Cuando Dios crea el universo, le da una sacralidad que tiene que ver con esa imagen, perdón, con esa semejanza que las cosas tienen con Dios. Porque el ser, por el hecho de ser, es bueno. Dios es el ser, del cual todo otro ser participa. Por lo tanto, el solo hecho de ser es bueno. Así que hay una cosa sacra por esa semejanza que tiene cualquier cosa con Dios. Y, sobre todo, es un don. Las cosas son dones, regalos,
que Dios nos ha dado. Entonces hay que tener respeto por ese regalo. Vos cuando te regalan algo para Navidad, salvo que sea tu suegra, no lo tirás a la basura. ¿Eh? Así que, bueno, ¿alguna pregunta que me quieren hacer? Porque me canso de hablar tanto, muchachos. Hagan alguna pregunta, si quieren. Cuando das clase en vivo es más lindo, porque le ves la cara a la gente y ya mirándolo ya la gente te pregunta, porque son menos tímidos. Acá lo virtual es más difícil. ¿Alguno que quiera? No sé ni cuántos hay. Bueno, están muy tímidos como de costumbre. La verdad que me voy a ir, no sé, al grupo de, ¿cómo es? Al Está muy grupo de herejes claro. en política, eso preguntan mucho. Sí, No, decime. Adrián, está muy claro, está muy claro. No te Bueno, preocupes. Está súper bien. Muchas gracias. bueno, ¿alguna pregunta, niños? Eh, sigamos entonces. Bueno, vamos al siguiente, la siguiente cosa, que es la paz. ¿Cómo este tema impacta en la doctrina social de la Iglesia? Bueno, por supuesto que desde el punto de vista bíblico, eh, la paz está presente siempre. Una de las cosas que para los cristianos es la paz es algo mucho más que la ausencia de la guerra. ¿Mm? Y sobre todo la paz, esto poco se ve en los salmos mucho esto, ¿eh? Es la plenitud de la vida. ¿Mm? Se ve en toda la Biblia, pero en los salmos particularmente a veces se destaca esta idea, ¿eh? Que la paz no es solamente la ausencia de guerra, no es solamente estar tranquilo, ¿eh? Sino que implica la plenitud de la vida. Y no es una construcción humana, no es algo que el ser humano construye, sino que es un don divino para el cual el ser humano colabora. Esto es esencial. La paz es un don de Dios. El que da la paz es Dios. El ser humano contribuye con su accionar y sobre todo con su accionar acorde a la ley de Dios. Si todos siguiéramos la ley de Dios, seguramente viviríamos en una paz muy grande en el mundo. No es así. Está el egoísmo, está el pecado, lo que hace que se generen conflictos que a veces, bueno, hacen que vivamos en mundos donde virtualmente no hay paz, o hay muy poca, muy limitada. Esta promesa de paz recorrió todo el Antiguo Testamento. La sociedad antigua, la edad antigua era una sociedad sumamente violenta y sanguinaria. Eh, Nosotros nos estamos pareciendo mucho de sociedad hoy. En los últimos 50 años nos empezamos a parecer mucho al mundo pagano. El mundo pagano era muy cruel, muy sanguinario, muy violento y muy afín a la guerra. ¿Eh? Entonces, el pueblo judío, inmerso en ese contexto, la paz era más que una realidad, una promesa, digamos. Porque la auténtica paz se da cumplimiento con la venida de Cristo y el posterior envío del Espíritu Santo a los seres humanos. La auténtica paz, la paz plena, la paz de Dios. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Cristo viene a traer, como venimos diciendo, la reconciliación del género humano con Dios. ¿Eh? Hay paz entre Dios y el hombre. Por lo tanto, en cierto sentido, después vemos que no es tan así, se han suavizado las cosas, ¿eh? Y en este suavizar tenemos que meter dos guerras mundiales que casi eliminaron, no sé, una 20 y otra 50 millones de personas. Así que es medio una expresión de deseo más que una realidad, ¿no? Volvemos a la idea esta de que con Cristo es la única manera de alcanzar la plenitud en esta paz. ¿Eh? ¿Por qué? Porque somos partícipes del reino de Dios. ¿Eh? Al ser ya anticipadamente ciudadanos del reino de Dios, el reino de Dios se caracteriza por la paz. Entonces podemos adquirir una paz. Símbolo o anticipación de la paz verdadera, que es la bienaventuranza, el reino definitivo de Dios. Por eso, nunca la paz está separada del anuncio del Evangelio.
La frase de Cristo, mi paz les dejo, mi paz los doy, no como el mundo la da, la doy yo. La paz de Cristo no es la paz del mundo. Y esto quiere decir, sobre todo, que hay reconciliación, hay anticipación del reino de Dios, y el que prodiga todo eso es el Espíritu Santo. Bien. La paz no es casual, y un poco veníamos anticipando en el punto anterior, es fruto de la justicia y la caridad. Primero la justicia, que es darle a cada quien lo que corresponde. Si no hay justicia, no hay posibilidad de paz. Si vos vivís en un país donde todo el tiempo menoscaban tu derecho a trabajar, donde, qué sé yo, para acceder al agua potable tenés que caminar 25 kilómetros y encima te roban por el camino, evidentemente eso es un foco de conflicto porque la persona humana que tiene una dignidad no está pudiendo ejercer esos derechos que implica el ser humano. Entonces, sí o sí va a ser un foco de conflicto. Y en segundo término, de la caridad, ¿por qué? Porque la caridad, que es el amor expresado con amor sobrenatural, digamos. Cuando no hay caridad, tampoco puede haber paz porque lo que hay entre las personas es odio, y el odio que genera peleas, rencillas, rencores. Y esta paz, esta cuestión tiene que ser algo vivido internamente por la persona. La paz surge primero del interior de las personas y se expande primero a su prójimo y después al resto de la sociedad. Lo que incluye también la comunidad política, que permanentemente nos están dando ejemplos de escándalo, porque no pueden entenderse en cuestiones tan súper básicas que hacen al bien común. Y no se entienden por qué están en un juego de poder, digamos. Básicamente es esto. Bien. La guerra. La guerra es algo que todo buen cristiano debería repudiar desde lo más hondo de su alma, porque es donde se cometen las mayores atrocidades de las que el ser humano es capaz. Y triste la nación, o las naciones que se ven envueltas en guerras. No obstante, la doctrina social de la Iglesia reconoce que en algunos casos, y para defensa de la población, de una nación o de una comunidad, es necesario hacer lo que se llama la guerra justa, la cual es un derecho. Cuando a vos te vienen a agredir externamente, vos tenés derecho a defenderte. Inclusive podría ser una guerra preventiva en el sentido de que para que no te vengan a, qué sé yo, a tener una bomba atómica, vos primero le tires los hilos nucleares al tipo, para que vas y destruir los hilos nucleares para que el tipo no tire bomba atómica. Por ejemplo, no necesariamente, no sé hasta, la verdad, no sabría si tiene una bomba atómica, no creo que haya ninguna justificación para tener una bomba atómica, pero bueno, sí para destruir los elementos con que el enemigo se quiere borrar de la faz de la Tierra. Para que esta guerra, o más que guerra, toda acción violenta, porque esta es una regla para cualquier acción violenta que el ser humano o la comunidad tenga que efectuar, y que sea lícita desde el punto de vista moral, se tienen que dar algunas condiciones. Primero, que el daño causado por el agresor sea duradero, grave y cierto. O sea, no es algo que está en mi cabeza, es algo cierto. El daño no es una cuestión que no tiene consecuencias, sino que es un daño duradero, tiene su prolongación en el tiempo, y es algo grave. O sea, yo no puedo pegarle en tiro a un pibito que le robó un caramelo a mi hijo. Tampoco puedo armar una guerra con el país vecino
porque 3 tipos cruzaron la frontera, o como se armó, creo que entre El Salvador y Guatemala, una guerra por un partido de fútbol. Es real esto, ¿eh? No me acuerdo si era El Salvador y Guatemala, El Salvador o Nicaragua, ahí por Centroamérica. El Salvador creo que está implicado. Hacia alguno de ahí, por ahí la sabe la historia, ¿eh? Segunda cosa, que todos los demás medios hayan resultado ineficaces. O sea, las conversaciones de paz, tratar de una intimidación sin violencia, recurrir a un tribunal internacional o lo que fuera, cualquier acción que sea para prevenir la guerra, no fue capaz de conseguirlo, o sea, fue ineficaz. Tercer cosa, y muy importante, que haya condiciones de éxito. Que haya condiciones de éxito. Yo no voy a arrastrar una guerra a mi nación para que desaparezca la mitad de la población y encima pierdo la guerra. No tengo ninguna chance de ganar la guerra. Jugará la prudencia de los gobernantes esto, pero si él supiera que no tiene ninguna chance, no voy a impulsar a mi población a la matanza masiva por una cuestión de orgullo, digamos. Una de las cosas que se me ocurre. Puede haber muchas más. Y por último, que la guerra no implique mayores daños y desórdenes más graves que el hecho de no ser. ¿Eh? O sea, si yo para financiar una guerra tengo que sumir en el mayor de las hambres a todo el pueblo y que desaparezca el 70% de la población, no sé hasta qué punto es justificado, bajo cualquier punto de vista, hacer la guerra. Entonces, repetimos las condiciones. Que sea un daño duradero, cierto y grave, que todos los demás medios previos hayan fracasado para evitarlo, que haya condiciones serias de éxito y que no genere peor mal que la solución que propone. Es difícil esto decirlo en la guerra porque ¿cómo evalúas? ¿Qué va a ser peor? ¿Lo que el enemigo haga o lo que produzca yo por mi defensa? Es muy difícil saber. Pero bueno, Dios ilumine a los gobernantes que tengan que pasar por ese. Esperemos que no seamos nosotros nunca los que estemos. A ver qué hay ahí en el chat. Ah, bueno. Saludos, Priscila, que andes bien. Bien. El aporte de la iglesia en esto, bueno, obviamente la iglesia entre sus grandes misiones es la promoción de la paz, a través de justamente la obra redentora de Cristo. Y acá es importante porque el mensaje de la iglesia dice que no puede haber paz si no hay perdón y no hay reconciliación. Nosotros vivimos en una época, y en esto me voy a tener un poquito más, porque me parece importante. Vivimos en una época donde la necesidad de justicia, y tanta injusticia, genera unos reclamos por justicia que son más bien venganza. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Cuando vos buscas solamente justicia, y a través de esa justicia no hay necesidad de perdón y de reconciliación, no se puede establecer la paz con el otro. No hay paz, independientemente de que se logre alguna sentencia, alguna cosa. Al no haber paz, el conflicto sigue. Y vos fijate que estamos cansados de ver gente en televisión, en los medios, en las redes sociales, en todos lados, indignada, reclamando justicia, pero incapaces de ninguna manera de perdonar lo que el otro ha hecho. Un tipo, no sé, una persona, no sé, robó una billetera cuando tenía 16 años y ahora es presentador de la televisión y automáticamente le cancelan ¿cómo se llama? La carrera porque hizo algo, qué sé yo, una cosa que hasta se perdió en el tiempo. Por eso la iglesia recalca que para que haya verdadera paz tiene que haber perdón del otro y reconciliación. O es perdonarlo y no reconciliar. No solo perdón, sino reconciliación. ¿Y esto qué significa a nivel
de la sociedad. Cuando hay un criminal, el criminal se hará cargo, según la justicia, de lo que le compete, pero una vez terminado y pagada su deuda, la sociedad debería promover durante el proceso de su recuperación, ¿para qué? Y para que sea reconciliado con la sociedad, de alguna manera. Aparte del perdón que le puedo otorgar por cumplirla. Por supuesto, esto no puede anular este buenismo que intenta la reconciliación y el perdón sin justicia. La verdad que es una locura, porque lo que genera es más conflicto, porque no soluciona el problema. La reconciliación y el perdón que dan la paz parten de la justicia, suponen la justicia. Porque si vos prolongás una situación de injusticia, bueno, lo que haces es crispar más los ánimos, crispar más a la sociedad, dando un perdón por ahí ni siquiera pedido, ni siquiera reconocido. Esto es del buenismo. Vení y hacé lo que quieras, pobrecito, si hiciste tal cosa mala, no sé, si robaste un banco, o violaste a tu hermana, o qué sé yo, destruiste una central eléctrica, es porque de chiquito te criaron mal, tenés problemas psicológicos o problemas sociales, que es lo que te llevan. Entonces, bueno, no pagues ninguna pena. Entonces, todos los perjudicados como locos para lograr justicia. ¿Se entiende este concepto, no? Justicia que implica perdón y reconciliación. Sin estos tres componentes es muy difícil lograr verdadera paz. Y en esto es que la Iglesia hace un aporte notable. Dice la Iglesia que el promotor fundamental de la paz es la oración. Porque acordémonos que vivimos en un mundo en contacto con la divinidad. Y si la paz es don de Dios, la manera más segura de obtenerla es a través de la oración. Más allá de las acciones que nosotros podamos ir encaminados a construir esa paz. Pero la oración es fundamental. Y sobre todo la oración litúrgica, que es la Eucaristía. O sea que la paz, en definitiva, está asociada a la acción de Cristo en la Eucaristía. Que Cristo es el primer y más grande instaurador de la paz. Por esto, él le pide con su sacrificio la reconciliación del género humano. Espero no haber dicho ninguna herejía. Vamos a... Adrián, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Pará, decime. Estás O hablando dime, para de... hablar de tú. Ah, bueno. Estás Perdóname, hablando de ¿cómo la te llamás? Porque no vi. ¿Quién sos? Beatriz, Ahí te veo. Beatriz Loaiza de Colombia. Beatriz, ¿cómo estás, Beatriz? Bien, gracias a Sí, Dios. ¿Y decime, tú? Beatriz. Bien, Mira, es que Beatriz. cuando tú hablas de la iglesia, todo eso lo dice a través de su magisterio, ¿cierto? Tienen que Sí, salir sí. documentos, porque nosotros como colombianos, y yo creo que en general los latinoamericanos que hemos tenido toda esta violencia desde hace tantos años, sentimos, o por lo menos es mi caso, ¿cierto? Que cuando, por ejemplo, la iglesia y en representación de la iglesia, la jerarquía, o un obispo, o la conferencia episcopal, o el mismo Santo Padre, ¿cierto? Se vienen y tratan de que haya reconciliación entre las partes y que se consiga la paz en un país, ¿cierto? Pero Sí, sí. no se dan esas cosas de las que tú hablaste, esas condiciones. No se dan esas condiciones Bueno, y se pasan como por encimita y entonces el problema incluso se ahonda porque cuando entonces uno dice la iglesia, pero la iglesia entonces no tiene la contundencia para denunciar, para decirlo como debe decirlo, ¿cierto? Me parece a mí que en este momento estamos teniendo fallas en cuanto a eso porque la iglesia no es contundente.
mira que todo lo que tú nos has explicado a lo largo de esta maravillosa, pues como capacitación sobre la doctrina social, todo tiene como fundamento a Dios y a Jesucristo, ¿cierto? Pero Así es. cuando uno ve lo que trata de hacer la iglesia, son como pañitos de agua tibia desde una dimensión muy horizontal, un plano muy sociológico, más no desde lo que tiene que ver con lo que Dios como el soberano nos da, ¿cierto? Y lo que tú acabas de decir, Jesucristo, y mi paz les dejo, la paz les dejo, mi paz les doy, pero no como la da el mundo. La iglesia en este momento yo siento que la está dando como la del mundo y que Mira, no logra su yo te voy a cometido. hablar de yo te voy a hablar de mi punto de vista. Y como punto de vista es algo opinable. Algo opinable. A la iglesia le falta valentía. Nosotros vivimos una cultura de rendición frente al mundo como iglesia. Por eso el movimiento de católicos en política lo que intenta, modestamente, va a ser revertir esta cuestión. Ahora lo vamos a ver un poquito más en la slide que viene, ¿no? Pero específicamente estoy muy de acuerdo contigo. La iglesia empieza a entrar en las categorías mundanas a medida que pasa el tiempo. Vos ves inclusive que la iglesia, no hablo de los documentos de la iglesia que son hechos por intelectuales, algunos son ambiguos, algunos no son como uno le gustaría, pero en general, todos los documentos de la iglesia, salvo cosas muy específicas que tienen sus grandes críticos, son buenos. A ver, vos lees el compendio de la doctrina social de la iglesia y no vas a encontrar una herejía, vas a encontrar la doctrina bien. Te podrá gustar más o menos el lenguaje que emplean o no, pero no vas a encontrar nada. Ahora, resulta que cuando vas y escuchás a un obispo, cuando escuchás a un catequista, cuando escuchás a un curita decir barbaridades, y se te ponen los pies, la piel de gallina. Pero ¿cuál es el problema? Primero, un terrible problema de sumisión de la iglesia frente al mundo. La iglesia tiene en este momento un complejo frente al mundo. La iglesia ha claudicado ante las ideas del mundo, creyendo que son superiores, olvidándose a su creador. No digo toda la iglesia, digo algunos de la iglesia. Muchos de la jerarquía, muchos de los sacerdotes, digo, porque uno va a distintas parroquias y lo escucha, no es que uno va a 5 parroquias y en 4 escucha tonterías. En este aspecto estamos hablando, ¿no? Imagino que en Colombia están castigada por la guerrilla. Acá la guerrilla la borraron de plano, o sea, no tenemos. Tuvimos problemas como ustedes o peores en la década de los 70, pero la borraron de plano, la guerrilla. No es el caso de Colombia, que subsistió en la selva durante décadas y décadas y donde permanentemente estaban en actividad. Perdóname, por ahí no conozco bien la realidad colombiana, pero es lo que poco que sabemos en los países de fuera, y esto generó en la sociedad particularmente un encono muy grande entre los grupos de la gente que padecían a la guerrilla y los guerrilleros. Los guerrilleros son básicamente marxistas y lo que quieren es el desorden de la sociedad. No hay reconciliación cuando el otro no quiere, no admite su culpa. Entonces, imagino yo no conozco mucho de política colombiana, pero imagino yo un presidente como el que tienen ahora, encargado de recalcar el idealismo de los guerrilleros y llevar adelante todo una visión un poco ingenua, ¿qué hace? Que sectores de la sociedad que se fueron profundamente afectados por la acción de la guerrilla tengan una ganancia de matarse. Si a eso le sumás que la iglesia viene y le dice, no, bueno, acá lo importante es la reconciliación. Sí, sí, sí. El perdón es cuando el otro reconoce que se equivocó y cuando tiene propósito de enmienda. Si no, no es imposible. Si vos, digamos, ahora pasa cualquier cosa en la iglesia, ni siquiera te piden que te confieses. Si vos vas a la reconciliación y vas con la intención, digo, lo llevo al individual para llevarlo a lo social, Beatriz, ¿eh? Si vos vas a la reconciliación a confesarte, pero tenés la intención que ni bien dejaste el confesionario, no sé, vas a ir a irte con un amante o a robar un banco, la confesión de por sí es inválida porque no hay propósito de enmienda. No hay sincero arrepentimiento porque yo quiero hacer lo mismo que me vengo a confesar y después sigo haciendo lo mismo. Era como cuando los mafiosos se confesaban. Se confesaban que mataban a un tipo y estaban a la noche saliendo para matar a otro. Eso pasaba en Italia, ¿no? Italia, Estados Unidos. Por eso es tan No es algo que estoy importante inventando yo. la capacitación.
Cierto, por eso es tan importante esa capacitación para que nosotros como miembros de la iglesia seamos también los que entreguemos realmente lo que significa la doctrina social de la iglesia. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo iría un poquito más allá. No es solo la capacitación, sino vivirlo y transmitirlo. Porque en la iglesia estamos acostumbrados que todos vamos a maravillosas conferencias, no como esta, sino otras buenas, digamos. Y somos gente que, como dice un sacerdote argentino, el Padre Sanz, que somos capaces de hacer grandes y grandísimos cuadros sinópticos, y ahí se quedó. Analizamos la realidad con un escarpelo, la diseccionamos, sabemos todo y podemos prever lo que va a pasar acá 20 años, si seguimos así. Lo podemos predecir, ¿y qué hacemos contra eso? Nada. Me quedo en mi casa, me callo la boca y me pongo a discutir si la cuas prima de Pío XII, en el punto 47, decía untrum o ultum, qué sé yo. Digo una tontería que se me ocurrió en la cabeza, no porque diga así. Entonces yo soy enemigo a muerte de mi otro hermano católico porque él dijo ultum y yo digo que es ultum. Porque en la edición número de 1917 decía ultrum y en la de 1921 decía ultrum. ¿Qué sé yo? Digo, esto que te estoy contando es terreno de todos los días entre los católicos, sobre todo entre los católicos más tradicionales, que vendríamos a ser nosotros. Porque los progresistas no tienen contradicción porque no tienen cerebro directamente. Todo lo que, perdónenme si hay algún progresista presente, no creo, pero no hay esta contradicción porque es lo que vos decís, todo es algo horizontal, algo sin trascendencia, algo que no tiene mayor desarrollo. Entonces, bueno, todo está bien. Si a mí me dicen que me tengo que poner a aplaudir de cabeza y mostrando en cuero, y bueno, lo voy a hacer porque, no sé, el cura dijo eso y ya está bien. Los tradicionalistas somos un poco más formados, digamos, en general. A veces no tanto, no es mi caso, ¿no? Pero hay gente que está muy formada, ¿no? Y sabe mucho, y a veces te saber mucho conspira contra la paz en lugar de favorecer la paz. ¿Por qué? Porque no se vive lo que se dice. Es muy difícil vivir el Evangelio. A todos nos cuesta vivir, pero tendremos que tratar de que esas contradicciones sean cada vez menores. ¿Eh? Y no solamente desde el ámbito personal, sino esto irradiarlo a la sociedad. Es el fin que, bueno, ahora vamos a ver qué es la doctrina social y esperemos que sea el fin del movimiento de católicos en política. No sé si te contesté, Beatriz, o... Sí, mil gracias, Adrián. No, por favor, gracias a vos. Bien, vamos a... ¿Cuál es justamente, mira, lo que dijo Beatriz vino como anillo al dedo, porque es la acción de la Iglesia. O sea, la Iglesia es consciente de la acción renovadora del cristianismo para la cultura. ¿Renovadora por qué? Porque en Cristo se renuevan todas las cosas. No porque es renovadora porque desde hace 50 años encontró un mensaje. No es renovadora por eso. Es porque en Cristo se renueva la creación nuevamente. ¿Eh? Y por supuesto, estos valores, que son valores superiores, que son valores provenientes de la revelación, ¿sí? Y después, basados sobre la ley natural, generan un estado de bienestar en la sociedad, que podemos llamar fuerza renovadora. Por eso el cristianismo es una fuerza renovadora. ¿Eh? La base de esta fuerza renovadora es la concepción antropológica que tiene la Iglesia, que implica que el ser humano no solo está para gozar de los bienes materiales, no solo está para los placeres, no solo está para aprender mucha matemática, o mucha ingeniería, o mucha literatura, sino que está sobre todo para relacionarse con Dios y para salvarse. El fin del ser humano es la bienaventuranza, que como decían en el catecismo, es gozar de Dios por toda la eternidad. Mira, todavía me lo acuerdo. Viste que eran de las preguntitas, la gente grande, los chicos jóvenes no, pero la gente grande hacíamos el catecismo las preguntitas, eran 99 preguntas y te las tenías que aprender de memoria.
Ahora el catecismo es una porquería que tienen los pibes. Bien. Entonces, que al haber una antropología propia del cristianismo, en gran medida compartida con el judaísmo, o sea, una forma de ver al hombre, hace que esto proyecte modelos sociales y modelos de vida, tanto individual como, social. Bien, esto implica fundamentalmente la transmisión de esos criterios, esos principios básicos que estuvimos viendo, y estas ideas que estamos haciéndolo. Y lo importante, y una de las cosas que está muy descuidada en la iglesia, y esperemos, con la gracia de Dios, nosotros poder a través del MSP desarrollarlo, es la parte de la doctrina social en relación al Evangelio. Ver el Evangelio no solo como una cuestión de enseñanza solamente no espiritual, sino de cosas prácticas que hacen a la vida del hombre, pero hacen a la vida cotidiana, no solo a la vida religiosa. La iglesia en este momento está como refugiada en la sacristía y cuando sale al mundo sale a decir pavada. Digamos, la mayor parte de todos nosotros los católicos, ¿no? Entonces, transmitir, hacer un verdadero apostolado de esta doctrina social es algo que está en la misión de la iglesia fundamentalmente, como vamos a ver ahora inmediatamente, en el compromiso de los laicos. Así que este apostolado es algo ineludible y que nadie, prácticamente nadie en la iglesia lo está desarrollando. Nosotros como cristianos vamos a ver si modestamente podemos sumar a estas inquietudes que un grupito muy chiquito de gente se dedica. Imagínate lo que sería una sociedad regida por la doctrina social de la iglesia, donde los jueces sean justos, donde las relaciones comerciales impliquen la justicia, donde la propiedad privada no se use para oprimir a los demás, sino como un medio de promoción de los demás, donde se intenta erradicar la pobreza, no porque eso me va a dar más votos, sino simplemente porque ninguna persona tiene derecho a vivir en la indigencia. Ninguna persona tiene por qué vivir en la indigencia. Es un derecho tenerlo. La sociedad debería, para eso está la sociedad, para que todos tengamos los medios para subsistir y criar a nuestros hijos. Ese es el fin de la sociedad. Si la sociedad no cumple ese fin, como pasa en la mayor parte de Hispanoamérica y en muchos otros lugares del mundo, donde enormes sectores de la población no tienen para subsistir, decís, ¿qué fin persigue la sociedad? No cumple con el fin primordial que tiene la sociedad, que es el bien común. Así que esta locura tenemos que empezar a hacer que nuestros compatriotas se den cuenta de esto. Porque la gente, ¿sabes cuál es el problema? La gente vive en una especie de mirar una foto todo el tiempo. Entonces está, si tal político se peleó con tal, si tal ley va a salir o no tal otra ley, si tal esto se lo. Y no ven la película completa, que lo único que tiene en trasfondo es la decadencia cada vez más absoluta de las sociedades. La doctrina social de la iglesia es una cosa que te permite juzgar la película completa y juzgarla desde el fin de la película. O sea, ¿para qué está el gobierno si no es para el bien común? Porque no está para ganar elecciones el gobierno, no está para que los políticos se enriquezcan. Y créeme que la corrupción de los políticos es un problema que termina siendo menor, no por sus efectos, que son muy grandes, sino por su motivo. De última son unos tipos rastreros que se quieren hacer ricos. Lo peor es que estos políticos no hacen nada por el bien común, que eso es lo fundamental. Bueno, todo esto te permite tener claridad de la doctrina social y a partir de esa claridad transmitirla a tus compatriotas para que a partir de la toma de conciencia primero y la organización de las personas de una comunidad puedan brindar alternativas que vayan en consonancia al bien común. Por eso es tan importante este apostolado, esta formación, pero repito, una formación que no se queda en formarse, sino que lo que queremos es darle una dimensión práctica. ¿Cómo? Y qué sé yo, Dios nos inspirará.
todavía no sabemos muy bien acá los formadores, los fundadores del MSP cómo será esto, pero esperemos que Dios nos inspire y con la ayuda de sus ideas y de su buena voluntad lo podamos llevar acá. Bien, ¿cuál es el compromiso de los fieles laicos? Lo que falta en la iglesia, justamente compromiso. Les vuelvo a repetir, estamos todos muy felices con nuestros conocimientos, con que nosotros hablamos y salimos en YouTube y no sé, y después vamos a misa y vamos a la procesión y nos quedamos con eso. Ahora, de trabajar ni hablemos, ¿eh? No, eso para otro, no es para mí. De arremangarse los pantalones para ir en el barro, ninguno. O muy pocos. Más en este tema. Y me lo digo a mí también. Hasta si no necesitamos cada uno dar un poco más. O sea, siendo el fin de los laicos los asuntos de la sociedad, esto es, bien entendido en el sentido tradicional, la política, no entendido como política partidaria, sino la participación de la polis, la participación de los asuntos de la ciudad. Uno cuando trabaja está participando en los asuntos de la ciudad porque está creando riqueza, para sí y para el resto de la sociedad, porque lo que uno hace cuando trabaja es contribuir a crear bienes que son en general útiles para la sociedad. Entonces, por lo tanto, el solo hecho de ir a trabajar es un acto político, desde el punto de vista de la política tradicional. Porque muchos entienden política simplemente a un comité o presentarse como candidato o hacer una pegatina para un candidato. Eso es política partidaria o política tendiente a las elecciones o conseguir el poder. Todo hecho ordenado al bien común en una sociedad termina siendo un acto político. Por lo tanto, siendo los laicos los que deben llevar a cabo esta cosa, también es lógico que los laicos aborden el tema del apostolado y la transmisión de este bien innegable, este tesoro para la humanidad, que es la doctrina social de la Iglesia. Contribuyendo con los medios que puedan y de la manera que puedan, con su tiempo, con su dinero, con su palabra. Dios dirá de qué manera y de qué forma y de acuerdo al talento de cada uno. Pero cada uno de nosotros deberíamos participar. Por supuesto, acá lo que hablábamos con Beatriz es que la doctrina social tiene que entrar en el campo de la formación. Sí o sí. Si los católicos estamos formados, estamos prácticamente nulos formados en doctrina social. Por eso tanta confusión, por eso hay tantos católicos que ante el avasallamiento del progresismo se vuelcan a la llamada las nuevas derechas que son ni más ni menos que derechas liberales, que no son esencialmente distintas al progresismo, sino en aspectos marginales, por más que no saben que era otra cosa. La mal llamada nueva derecha, en general esconde los mismos males que el progresismo, más allá de que tenga una actitud conservadora frente a algunos valores como pueden ser la familia, el aborto o cosas por el estilo. Más allá de eso, en el trasfondo de la ideología, espero que esto lo podamos ir viendo en otro curso, en otras cosas. Bueno, algo habló mucho el profesor Don Carlos de esto habló mucho y muy bien de esto, de cómo el liberalismo y el socialismo y el progresismo y el posmodernismo tienen la misma raíz moderna de la ideología. Así que bueno, si lo quieren ver en resumido, les recomiendo que vean sobre todo las últimas dos clases del profesor Don Carlos, que fue el curso anterior a este. Bien, entonces, bueno, otra de las misiones es cristianizar los distintos sectores del orden temporal. O sea, no estoy descubriendo nada con diciendo que Cristo está ausente de la sociedad. En sus instituciones y siquiera en su mención. Deberíamos empezar por cristianizar los ámbitos que nos tocan. Pero cristianizar no digo solo en el orden a la participación en la iglesia
en la participación de los sacramentos, que es la parte fundamental de la vida cristiana. Digo, eso es en cuanto al cristianismo. Yo digo, hacer la presencia de Cristo en cuanto a la cristiandad, en cuanto al orden político cristiano, no solo el orden religioso cristiano. ¿Eh? Nosotros tenemos en la Iglesia enormes instituciones, grandes instituciones dedicadas a la salvación de las almas, empezando por todas las órdenes religiosas, congregaciones, siguiendo por asociaciones de laicos como la Acción Católica, la Legión de María, que hacen maravillosamente bien su trabajo en ese sentido, que es difundir el cristianismo. No hay, o por lo menos no en forma relevante, demasiadas asociaciones que difundan la cristiandad, que es el orden político basado en el Evangelio. Y este es un problema. Estamos padeciendo en este momento el avasallamiento de todos nuestros derechos, el del derecho sobre todo de nuestros niños, y no tenemos fuerza para oponernos. ¿Por qué? Porque dejamos de lado la intervención de Cristo en la sociedad, de promover el reinado de Cristo en la sociedad. Bien, bueno, con esto estamos terminando las ideas fundamentales. Nos queda algo, que es algo, una frase que acuñó Pablo VI, pero que Juan Pablo II intentó promover mucho. No es casual que esté la foto del Papa, un hombre muy anciano besando a un niño, de alguna manera fruto de la triste impotencia que la Iglesia ha tenido para moldear la sociedad en los últimos 2 siglos. En algunos casos ha hecho una resistencia heroica, ha dado lo mejor de sí en muchos casos, a veces no tanto, pero sucumbió a nivel social. La Iglesia sucumbió, fracasó. Y tenemos la esperanza en Cristo. Así que hay que volver a empezar de nuevo. Este hombre viejo besando a un niño quiere decir, hay que pasarle a los niños lo que nosotros mal pudimos hacer, e imbuirlos de un espíritu cristiano, de caballero cristiano, de hidalgo cristiano, para luchar no solo por el cristianismo, sino por la cristiandad. ¿Qué es esta civilización del amor? Es la civilización de Cristo reinando. Hoy la gente no sabe para qué vive, para qué hace las cosas y cuál va a ser su final. Uno te va a hablar de los cuerpos astrales, otro te va a hablar del proletariado y de la lucha del proletariado, otro no va a saber por qué, y va a estar hasta último momento teniendo miedo que la mesita de luz se la robe un sobrino en el lecho de muerte. Así que es una vida muy triste. Los paganos llevan digo pagano a todos aquellos que no son cristianos, por eso es una generalización muy grande la mía, pero los paganos viven muy tristes y el 90% de nuestra sociedad es pagana, así sean católicos que están adentro de la iglesia. Esto trae aparejado una desmedida confianza en lo científico-tecnológico, no porque sea malo, la Iglesia reconoce la ciencia, reconoce la tecnología, lo que no reconoce es la absolutización de estas ideas que dejan de ser ciencia y tecnología para pasar a ser ideología. A veces la ciencia va tan rápido que ni siquiera se pueden llegar a medir los alcances de los nuevos descubrimientos, y mucho menos ver las consecuencias morales de lo que se está haciendo. No se llegan a evaluar bien, a veces hace falta un tiempo para evaluar. Pasó, por ejemplo, con la fertilización in vitro. La Iglesia primero tuvo una actitud X y después fue comprendiendo mejor en qué consistía, cómo consistía, y bueno, últimamente refinó esta doctrina. Juan Pablo II hizo mucho por ello. Bueno, y es básicamente esta civilización de la Iglesia, es vivir el Evangelio en la sociedad. Más allá de las distintas opiniones que puedan haber, hay un núcleo central que es incuestionable y que todos deberíamos suscribirnos, que primero, que Cristo es Rey; segundo, que las sociedades están hechas para el bien común de la gente, lo que implica principalmente la salvación. Y estos son los dos principios que son innegociables, incambiables, y que los cristianos no nos deberíamos callar. Y a partir de eso empezar a construir la civilización del hombre.
¿Qué es esta civilización del amor, según dice la doctrina social? Bueno, primero que la fe en nuestro Señor ilumine los principios morales, ¿eh? Que son el fundamento para la estabilidad, la tranquilidad, la paz, el orden interno, el orden externo, el orden universal, público y privado, que es lo único que asegura la prosperidad de los pueblos. Pero prosperidad entendido como bienes materiales, pero fundamentalmente como bienes espirituales. Segundo, gran principio de esta civilización del amor, que no es otra cosa que la cristiandad, la civilización del amor. Es un nuevo término para designar a la cristiandad. Que la vida social tiene que estar basada sobre el designio de Dios, sobre las disposiciones de Dios que ha hecho para el hombre a través de la naturaleza y a través de Jesucristo, para que nosotros alcancemos la dimensión teológica que es propia del ser humano. El tercer punto es que esta civilización del amor le ofrece al hombre una posibilidad real de superar el mal y hacer el bien, a través de lo que hablábamos, de la reconciliación, del perdón, de la enmienda, del arrepentimiento. Así que esta civilización le ofrece cosas que otras cosas, si vos te pones a ver, si vos empezás a decodificar los pensamientos de nuestra cultura, que es lo que hablábamos antes, no te ofrece la paz, no te ofrece la redención, no te ofrece la tranquilidad, no te ofrece el desarrollo. Lo que te ofrecen es un estado de agitación permanente, disconformidad permanente, sobre las injusticias que permanentemente la sociedad genera. Es como que, a ver, voy a hacer una metáfora, te dan la pistola y después te acusan de que mataste a uno. Te dan la pistola, te llenan de odio y después cuando matás a uno vos sos el culpable y encima te castigan. Eso es lo que la sociedad te propone. Estoy hablando en términos no reales, sino en términos alegóricos, ¿entiendes? ¿No? ¿Eh? ¿Eh? Digo, para que nadie vaya a agarrar un arma y le quiera pegar a alguien, dar un tiro, por cualquier cosa. Después, la esperanza cristiana juega un valor fundamental, porque nosotros sabemos que la felicidad no se puede alcanzar en este mundo. Y la esperanza cristiana de que Cristo derrotó la muerte, de que Cristo al final de los tiempos va a triunfar sobre todo el mal, es una convicción que hace que seamos optimistas en el resultado final y que aunque nosotros no lo veamos y aunque a nosotros nos toque padecer, de acuerdo a lo que Dios dispone para cada historia de la humanidad, sabemos que al final de todo va a estar Cristo, al principio estuvo Cristo y en el medio Cristo nos redimió. Así que con esta convicción, la esperanza es un motor muy fuerte para esta civilización del amor, para esta cristiandad. Aunque sabemos que no puede existir el paraíso en la tierra, podemos hacer la sociedad cada vez un poquito mejor. Esa es una convicción que tenemos los cristianos, si aplicáramos la doctrina social de la Iglesia. En esta civilización del amor está basada, por supuesto, en los principios de la doctrina social, que es el siguiente punto, que proponen principios y valores para una sociedad que es digna del hombre y de sí misma. Digna del hombre en cuanto a persona y digna de sí misma en cuanto a conjunto de hombres. Y digna de las naciones y digna del universo, en cuanto comprendes a todos los hombres. Y le brinda, por supuesto, los elementos básicos, más allá de que cada nación elija cómo implementar estas cosas, los principios básicos de la organización social y política. Finalmente, y para terminar esta idea, esta civilización del amor, justamente, quiere el amor como la forma, al amor yo diría la caridad, en el contexto que siempre hemos venido hablando, la caridad es el amor sobrenaturalizado, el amor imbuido de la gracia de Dios, es la forma más alta y notable de relación entre las personas. Y debe cruzar y atravesar todos los aspectos de la vida.
tanto en el orden individual, familiar, social e internacional. Porque sin caridad es imposible esta civilización del amor que nosotros llamamos cristiandad. Y solamente una paz auténtica y verdadera, por aquello que dijo Cristo, que dije antes, puede ser verdadera y duradera. Así que nuestro compromiso con esta cristiandad, con esta civilización del amor, esperemos que seamos unos apóstoles dignos de esto y que Dios nos dé fuerza para llevarlos adelante. Bien, terminamos este curso con bonus track. En este momento, como siempre, una frase de Chesterton bastante graciosa, que dice que el compromiso solía significar que media barra de pan era mejor que nada de pan. Parece que los estadistas modernos significa que realmente media barra es mejor que una barra entera. Así que esto lo vimos todos los días. Niños, señores, señoras, ancianos y variopintos integrantes de esta directa concurrencia, si tienen alguna pregunta, vía libre, hacerla, si les quedó alguna duda. Las clases van a quedar grabadas. A Ricardo le pasé también un link para que se puedan bajar el documento, que son estos slides, básicamente. Son 50 y pico slides, así que los van a tener aquellos que les interese, y los animo a seguir formándose por su lado. Esperemos nosotros contribuir con nuevos cursos y nuevas cosas. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Sí, Sí, decime, Rafael. sí. Pensaba cuando, bueno, recién hablaba de la forma de participación de los cristianos en la política, y yo me acordaba de esto que fueron los partidos políticos cristianos, ¿no? Que en el siglo XIX y XX fueron como surgiendo en tanto acá en Argentina como en otros lugares, ¿no? Incluso ahora acá en Córdoba, en Argentina, hay un partido vecinal pequeño, pero bueno, tiene una prédica católica, antiabortista, bueno, y tiene un crecimiento pequeño a nivel municipal. ¿Qué opinas sobre esto, sobre partidos políticos específicamente orientados y que tienen en su plataforma, digamos, el pensamiento cristiano? ¿Serías Mira, una buena opción o más bien tenemos que yo tratar te voy a como dar de mi opinión. cristianizar los otros? Te voy a dar mi opinión. Últimamente estuve siguiendo una antigua polémica que hubo entre el doctor Caponeto, un gran pensador argentino, que imagino que lo conocerás, y el doctor Hernández, otro pensador nacionalista también, que debatieron si era lícito o no participar de los partidos políticos. Yo te voy a dar mi opinión. Primero, la Iglesia no lo condena. No estamos hablando de pecado. Después podemos poner a discutir si es bueno o malo. Segundo término, me parece una cosa bastante complicada que un católico pueda aportar realmente algo desde los partidos políticos, lo que no quiere decir que si hay la oportunidad de gobernar algún lado lo pueda hacer. Digamos, eso lo juzga la prudencia. El sistema liberal es un sistema viciado de un montón de cosas perversas en su filosofía, lo que no quiere decir que con tu participación vos seas cómplice de esas cosas, porque esta es la tesis del doctor Caponeto. Vos de alguna manera, persona a la que yo respeto y que ha sido fundamental en mi formación, aclaro. O sea, lo escucho desde que tengo 16 años, doctor. Pero exagera el celo, me parece, en este caso. Llegar a decir que participar en un partido político es un pecado o es algo contrario a la naturaleza, es algo que ni la Iglesia, ni Pío XI, ni Pío IX se han atrevido a decir. Entonces, reconociendo que la democracia liberal es una auténtica porquería, y no sé si fuera a ser una solución para los católicos participar de un partido político, uno no puede descartar a priori desde el punto de vista moral la participación de otros católicos, aunque sospechara de que la solución no fuera la mejor, que es mi postura. Puede ser que en algunos casos concretos, de hecho, algunas personas que yo lo he escuchado de su propia boca, como el doctor Barraicoa, que es un tradicionalista hispanista muy conocido,
asociado sobre todo el movimiento carlista, o sea, estamos hablando de una cosa que no se puede sospechar dijo que puede ser que en un ámbito local, como puede ser un municipio, como puede ser una comuna, la organización política y tomar el poder puedan ser. Dudo yo que podamos tener fuerza, pero a veces al momento se demuestra andando, ¿viste? No sé si eso contesta tu pregunta y vos qué opinás al respecto, porque no solo está para que hable yo. Esto es un tema libre, a eso voy. No hay doctrina de fe. Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo también como una duda, digamos, o un no saber qué hacer, digamos, frente a esta cuestión, porque, bueno, estas opciones que yo viendo como profe de historia, estudiando y conociendo estas opciones que ha habido a lo largo del tiempo, parecieron viables en su momento, hoy no sé si tanto, y bueno, entonces ahí me surge el interés, digamos, qué lugar puede tener un católico de tener como plataforma política estas ideas que estamos planteando acá, ¿no? A mí también me parece muy, muy difícil, sí. Yo creo que es una cuestión prudencial, Rafael, sobre todo. Como prudencial es práctico. No hay una solución. A priori, yo te diría que no. A priori te diría que no. Pero eso estaría invalidando inclusive algunos notables miembros del movimiento que han desarrollado su labor política como notables cristianos. Y quizá la prudencia en su momento le jugó que, bueno, que sí, que era la manera de aportar y de contribuir y de ocupar espacio. También es cierto que el no ocupar espacio a veces genera males para el pueblo cristiano. Esto es así. Fíjate lo que pasa en Nicaragua, una nación eminentemente católica, que después de 40 años de salvajismo sandinista, está sometida. O sea que no sé hasta qué punto el abstencionismo ahí sea una solución. Claro. Por eso te digo que es una cuestión prudencial. A priori, yo te digo que no. Si a mí me decís, si yo analizo la democracia liberal, no es un tema para este curso, ¿no? El doctor Carlos lo analizó, en resumen, pero lo analizó mejor de lo que puedo hacer yo ahora, ¿no? En el curso anterior. Digo, desde el punto de vista filosófico, es una porquería, no sirve para nada, es un engaño. Es un engaño para que vos vayas y pongas el votito en la urna, como dice, no sé si conocés la canción de Ricardo Yoyo, que era de Hermética. Esos son tu seguridad, que habla de eso, cómo los políticos utilizan el voto para justificar su poder, digamos. La gente era la seguridad de los políticos, eso es lo que decía don Ricardo Iorio en la canción. ¿Y qué es lo que elegís? De ahí a decir que es un pecado votar, hay un trecho enorme, que la Iglesia no lo ha zanjado, al contrario. Si vos ves a los documentos desde Pío XII para acá, inclusive anteriores, recomiendan que los católicos participen. Sí. Ahora, si esa participación va a ser un peligro para tu alma y contrario al bien común, yo diría que no. El padre Castellani participó de un partido político, de una elección. A ver, el padre Castellani decía que había que poner una monarquía donde había que tener 20 años para formar una clase gobernante. Esa era la idea que la decía el público, el padre Castellani. Claro. Sin embargo, su prudencia dijo que en un momento, algunos dicen que para cargar al sistema mismo, como burla al sistema. Su prudencia dijo de participar de un partido político, cosa que otros nacionalistas jamás se lo perdonaron. Así que digo, perdónenme los demás que hablamos en términos tan argentinos, que los dos somos argentinos y se ve que conocemos la misma gente, por eso hablamos así. Si bien eres mucho más joven que yo, viste, parece que conocemos los mismos tipos, ¿no? Claro. O por lo menos nos formamos con los mismos, ¿no? Que Rafael. Así que, aparte, digamos algo, Córdoba es una nación aparte. Un cordobés nunca te va a decir que es argentino, te va a decir que es cordobés. Así que los de afuera sepanlo eso. Tal cual, tal cual. Así que, ¿alguno más? ¿Alguna otra pregunta, niños? Bueno, viste, considerando que nadie tiene ganas de preguntar más nada, o ya están repodridos porque son casi las 8 de la noche,
acá en Argentina, y deben ser como las 6 en Perú y en Colombia, y toda nuestra maravillosa Latinoamérica. Si les parece, hacemos una... Ricardo, ¿estás ahí? Porque la podría hacer acá Ricardo la oración, porque si no yo hago todo. Ricardo, ¿te dormiste, Ricardo? ¿Está el padre? No, el padre no lo vi, me parece. Si está el padre, le pedimos al padre que haga la oración. Parece que Ricardo se durmió, mira. Vamos, la voy a hacer yo, mira. Hago todo, mira. Pateo, tiro el penal y alcanzo la pelota. ¿No? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este curso. Te pedimos que ilumines nuestras inteligencias a través de los conocimientos que pudimos aprender. Te pedimos que ilumines nuestra voluntad para que podamos poner en práctica estos los conceptos y crear la verdadera cristiandad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un Como era un principio, ahora y siempre, principio, por los ahora y siempre, siglos de por los los siglos. siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que Dios nos bendiga en nuestra miseria y que nos dé fuerza. Chicos, gracias por este curso. Así que, bueno, quieren repetirlo, recomendarlo a otros, después estará para compartir. El bien se difunde. Si ustedes creen que esto es digno de que otros lo aprendan, difúndanlo entre sus familiares, amigos, gente de parroquias. Bueno, un abrazo grande para todos. Y bueno, siempre seguimos en contacto acá a través del grupo. Yo no soy muy de participar en los grupos así de chat, pero vuelta a vuelta alguna cosa más. Así que les mando un abrazo en nombre a todos. Gracias, Lo Adrián. mismo Dios te Un abrazo. pague. No, por favor. Saludos de Gracias. Chile. Muy bien. Muchas gracias, Hasta luego. Adrián. No, por Muchas favor. gracias, saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.